Muchas gracias, queridos hermanos, por compartir siempre su tiempo con su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 8, versículos del 22 al 26. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego empezó a ver y le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ante un relato de curación que es interesante por dos cosas. En primer lugar, y como en más de alguna ocasión lo hemos reflexionado, sobre todo con algún relato parecido a este, y es que Jesús generalmente cuando cura a alguien lo hace a través de su palabra, a través de su mandato. Pero ahora es diferente. Ahora Jesús se acerca al hombre, lo toma, le impone las manos y le empieza a preguntar: ¿ves algo? Él empieza a ver. Luego Jesús termina de completar la curación. Y es interesante ese contacto físico de Jesús, que, como le hemos refrendado muchas veces, es también parte de un lenguaje que el Señor nos quiere decir. Porque en algunas ocasiones Jesús habla al enfermo para que se cure. Esto lo que nos quiere decir es el poder que tiene la palabra de Dios, el poder que tiene el mismo Dios, de que no es necesario hacer algo extraordinario para curar a alguien, solo lo manda y se cura. Pero por otra parte, viene también algo muy interesante, y es que esto significa de que Jesús, al tocar a alguien, se acerca a la persona, entra en su campo, y esto a nosotros es una enseñanza de saber interesarnos por el enfermo. Pero por otra parte también, y es a lo que sobre todo quisiera yo tocar un punto bien importante que a veces se nos pasa por alto, y es el siguiente: que Jesús, luego de curar al enfermo, le da esta siguiente orden: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Uno podría pensar: ¿por qué Jesús le pide a alguien que se calle? Siendo que Él realiza milagros extraordinarios, siendo que al proclamar esa curación su fama se puede extender. ¿Por qué Jesús le dice a este enfermo: cállate, vete simplemente a tu casa y cállate? Esto es algo que debemos de aprender a tomar con mucha madurez, hermanos, porque muchas veces uno puede preguntar: ¿Jesús no quiere que demos testimonio de sus obras? Claro que no. Muchas veces es bueno dar testimonio de la sanación y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero aquí también es algo muy importante. Jesús, ¿por qué acalla a este hombre? Porque sabe que su testimonio en ese momento solo va a traer problemas. ¿Por qué? Porque su testimonio va a exaltar a la gente y a ver a Jesús como un Mesías político, como un futuro rey que va a llegar a dominar, pero un rey mundano, un rey político. Por eso Jesús se calla, o más bien dicho, le manda que se calle. Y también Jesús calla su milagro y le pide al otro que se calle, porque su testimonio no es adecuado en ese momento. Así también nosotros, cuando vayamos a dar un testimonio, cuando vayamos a hablar sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos que saber que ese testimonio debe de tener una finalidad, no simplemente decirlo por decirlo, sino cada uno dar ese testimonio, esa palabra, cuando de verdad sea para glorificación de Dios. Y sobre todo porque Jesús lo que quiere es que una vez que estemos sanos, en lugar de perder el tiempo en otras cosas, simplemente nos vayamos a nuestras casas, es decir, vayamos a hacer lo que hacíamos antes de la enfermedad. Hay mucha gente, y esto tal vez algunos lo pueden sentir mal, y comprendo que tal vez alguno pues pueda criticar lo que voy a decir, pero una persona que es madura va a comprender. Hay muchos hermanos que cuando llegan a obtener una sanación, pues eso es una experiencia que a ellos les sirve después para ayudar a otras personas, para guiar a otras personas, y ellos, junto con ese testimonio de sanación, pues se comprometen más con el Señor, se comprometen en la iglesia, se comprometen en cosas, y eso está todo bien. Pero también hay algunas personas que lamentablemente, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos
son sanados por el Señor, verdaderamente son sanados por el Señor, pero muchas veces simplemente se enfrascan en eso, en que yo me estoy sanando, le pido al Señor la sanación, me la da, y después ando dando mi testimonio y cobro por eso, cobro por dar el testimonio y no me dedico a nada más, sino que vivo y hago las cosas simplemente de eso. Doy un testimonio que a mí simplemente me genera dinero y lo hago bien estrafalario para que la gente pues se emocione y todo y me dé más dinero, pero no me comprometo con mi parroquia, no doy testimonio de vida, no soy un buen cristiano, simplemente me valgo de ese milagro para yo hacerme famoso, no hacer famoso a Dios, sino que yo hacerme famoso. Entonces son a veces personas que se dedican a eso, a simplemente vivir de esa fama del milagro, cuando el Señor, al darle este mandato a esta persona, vete a tu casa, y dice, sí, si quieres da testimonio, pero sobre todo trata de ahora comprometerte, devuélveme esa sanación que yo te he dado a través de tu compromiso cristiano, a través de tu testimonio. Y eso es lo que pocos hermanos hacen, y los pocos que hacen esto, de sanarse y meterse nuevamente de lleno a la vida de la iglesia, son los pocos que al final terminan empujando mucho con sus ánimos a las personas. Pero estas otras personas que simplemente tratan de vivir de esa fama, de la sanación que Dios les ha dado, son los que muchas veces terminan corrompiendo una obra que Dios nos da para dar testimonio, sí, pero sobre todo para darnos un impulso de entregarnos al Señor.